noches, queridos amigos, preciados poetas. Nos encontramos en Lima, en la cafetería Arte y Latte, con un grandioso amigo, excelentísimo escritor y poeta, Enrique González Arias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias a toda tu producción, a todo este ambiente y gracias a ustedes por la colaboración. Bien. Queríamos conocer un poquito más de la persona que es nuestro querido Enrique, y no solamente ellos, sino que nos pueda comentar de sus obras, sus anécdotas, sus proyectos, y queremos conocer un poquito más de usted. Bien. Bueno, soy un escritor que comienza cuando soy hereditario. Soy descendiente de una familia holandesa. Mi país, Uruguay, es un país vendría a ser de mucho europeo, no quedan indígenas, queda un espíritu indígena, charrúa, todos nos sentimos charrúas, pero realmente no tenemos por nuestra sangre casi de sangre indígena, no hay. Uruguay es un peldaño de Europa en América. Por parte tanto de madre como de padre tengo sangre europea. Mi abuela paterna, mi bisabuela materna era una institutriz inglesa. Mi abuela paterna era una irlandesa. Entonces tengo el apellido González, que se supone que es español. González con Z las dos veces, con tilde en la A. Y el apellido Arias es español porque es Armando Arias de Saavedra. Entonces, como podés ver, ahí te puedes encontrar con rusos, polacos, alemanes, italianos. Y mi infancia pasó por todo eso. Entonces soy producto de una cantidad de situaciones. Soy escritor desde los 12 años. A los 12 años me voy a conocer oficialmente con un poema que le escribí ahora el 19 de junio. Ya está es el cumpleaños de mi madre, y es José Artigas, nuestro héroe nacional, cumplía el 19 de junio. Entonces, el 19 de junio yo hice un poema que era a mi madre y lo cambié por José Artigas. Y lo di a conocer a mi maestra, y se leyó en la clase, y yo dije que lo había copiado un libro. Pero era de usted. Pero era mío, ¿no? Y eso me valió el reconocimiento tanto de la maestra como de la escuela, que me permitieron el acceso a la biblioteca, y yo me leí toda la biblioteca del colegio. Y dígame, ¿cuántos libros tiene en su haber actualmente? Tengo una cifra ahí entre 17 y 18, míos solamente. Ya. Pero no sabría contabilizar todos los que tengo colectivos. De hecho, estoy en un grupo que se llama Gesta Siglo XXI, Gesta Bárbara Siglo XXI, que comenzó este año pasado de vuelta en Bolivia, en Potosí. Y ahí sacamos un colectivo internacional. Estoy participando en un colectivo en México y en un colectivo también en Honduras. He participado en España y en Estados Unidos. He participado en Francia también. Entonces, esos son los que eso es a nivel internacional, y en Argentina. He participado en Chile, en varios. Entonces, y no me animo a nombrar a ninguno porque me voy a olvidar de alguien, ¿no? Pero a todos les estoy agradecido y ha sido muy bueno compartir. En todos los colectivos, como te quería consultar, usted ha realizado antologías, o sea, sí, son los colectivos. Mira, yo tengo la antología es una cosa y un libro colectivo es otra cosa. Se hacen libros colectivos acá en Perú, pero no se hacen antologías. Y le ponen título de antología. No es una antología. Una antología es cuando un autor, alguien, elige a los mejores autores por su gusto, y eso es antología. Eso es una antología. Mejor literatura europea, entonces ponen Lorca, Machado, ¿no?
pero que alguien de un grupo elija y convoque no es una antología, ¿viste? Eso conviene aclararlo para volver un poco a las raíces, ¿no? Entonces, estoy en una antología. No estás en una antología, estás en un grupo colectivo del cual vos participás. Tú pagás para estar ahí. Y dígame, ¿en qué se inspira Enrique González al momento de escribir? En la vida. Soy un ser privilegiado, he tenido situaciones muy diversas. Yo, primero mi formación, estudié mecánico maquinista naval. Por suerte vino el golpe de Estado, por suerte porque no me gustaba, yo quería ser abogado. Y el golpe de Estado no puedo seguir estudiando. Y eso lo estudiaba en la Universidad del Trabajo en Uruguay. Entonces estoy en tercer año para pasar a cuarto año. Entonces soy idóneo mecánico maquinista naval. Salvé todos los exámenes, pero nunca ejercí nada de eso, ¿no? Mi padre me sugiere que voy a trabajar con él porque no había otra cosa y estaban cerrados los institutos de enseñanza o tenía la opción. Entonces, ¿cuál es la opción? Entrar en la aviación, que me llamaban a concurso. Y me anoté y entré en la Escuela Técnica Aeronáutica, de la cual egresé, y soy un técnico aeronáutico, del cual soy un nivel 9 en aeronáutica, un especialista, y eso me abrió unas puertas. Claro. Y díganos, de ser ciclista a escritor, ¿qué pasó en ese trance? Bueno, para que usted convierta su vida. Porque en la aviación yo era responsable, yo fui supervisor general de mantenimiento. Es mucha responsabilidad. Yo perdí un amigo, tuve la suerte de volar. En aquella época al principio volamos como mecánicos de vuelo, eso es ingeniero de vuelo. Yo fui instructor de pilotos, mecánicos, ingenieros. Y tengo formación docente y fui instructor de la Escuela Técnica Aeronáutica, y entonces todo eso es toda una gama de cosas, y entonces la bicicleta era mi pasión. Y con la bicicleta yo me desplazaba y era mi descarga para no llevar los problemas del trabajo a mi casa. Y cuando quiero acordar estoy corriendo, estoy compitiendo. Entonces la aviación me abre indirectamente a la carrera como escritor, porque ahí tengo que escribir un cuento largo. Yo no quería correr más, era impresionante, entonces me vi en la obligación de hacer algo para toda esa gente que me seguía, y entonces me hicieron mi bicicleta. ¿Y sabes lo que te hagan tu bicicleta en aquella época, no? O sea, hoy también a un profesor que le hagan su bicicleta es algo muy impresionante. Claro. Y entonces escribí mi primer trabajo literario editado, registrado. Se llama Por el ciclismo desde aquí. Y era un libro de cuentos de varios capítulos donde relataba cómo se hacía un ciclista. ¿En qué año fue escrito eso? 81. En el 81. En el 81, pero yo tenía mi primer libro artesanal desde 1971, 70-71, donde hice un libro artesanal porque yo puse mi mejor letra y lo hice todo a mano, y con todo, la tapa era una hoja. Ese libro lo tiene mi hermana Andrea, se lo regalé y le dije del valor de lo que le estaba dando, ¿no? Y me asombré cuando lo leí. Porque, por ejemplo, los ganchitos eran de las revistas. Saqué de las revistas un ganchito y con eso enganché y cerré los clips, ¿no? La tapa era una hoja de cartulina del lado de afuera, no del lado áspero, sino del otro lado. Y entonces mi dibujo era de una revista de la Unión Soviética, porque a Uruguay llegaba la revista de la URSS, llegaba Liv de los gringos, y había comenzado una revista china grande a todo color. Entonces de ahí saqué. Y después lo otro que hice, que es lo que tenía, el título era en arameo, que no sabía ni qué miércoles decía, pero yo lo pasé.
y usted realizó toda Sí, esa maravilla. pero mira, fue su primer libro. Fue mi primer libro. Pero mira, cuando lo hojeé, no podía creer lo que había escrito. Yo hablaba de ovnis en aquella época. Hablaba de guerras. Había hecho un cuento de 1941 en la guerra. O sea, yo me quedé sorprendida. Ese libro está escrito a tinta, está con mi letra pequeña de aquel momento, en lo más prolija que pude, en hojas Tabaré. Para los que saben, si esto llega a Uruguay, saben lo que es la hoja Tabaré, que era la hoja con la que hacíamos los deberes. Dígame, ¿a cuántos países usted ha viajado? Porque usted me dice que es un escritor viajero. A muchos. Quisiéramos conocer un poquito más. Mira, por ejemplo, fui a Chile, Bolivia. Mi primera salida fue a Argentina, a Gualeguaychú, donde mi libro de poesía La muchacha viendo pájaros, ese título es de una fotografía donde hay una indígena que está así, viendo pájaros, que es de Manuel Bravo, un fotógrafo mexicano de 1922. Y está atrás de un portal como si fuera una iglesia, algo así. Y yo me quedé maravillado de esa foto, y entonces hice un poema a esa niña, ¿qué estás mirando? Y no sé cuánto. Ese libro de ahí salió en Ginebra. Y entonces vine a Perú, invitado, y fui uno de los 23 intelectuales que firmamos un documento para que le devolvieran en el Machu Picchu todo lo que le robaron. Tengo entendido que después le devolvieron algo de las cosas, pero todo roto, ¿no? Como siempre. Y entonces ahí conozco a Edmundo Torrejón Jurado, un boliviano. Y ese boliviano había estado con Gioconda Belli en Ginebra, y según él, cuenta de él, yo todavía no he estado, Gioconda Belli estuvo acá y no coincidí con ella, de que era mi libro una de las joyas de la literatura moderna latinoamericana. Y entonces, bueno, ese libro está agotado, lamentablemente. Es un libro editado en Uruguay, es uno de los libros editados en Uruguay. Y ese libro me abrió las puertas a toda América. Entonces de ahí después me fui a Chile, después estuve en Venezuela, vine acá a Perú, estuve en Colombia, estuve en Ecuador. No he ido a Brasil. Todavía no he ido a Brasil. Todavía no he ido a Brasil. He estado en el entorno cerca de Brasil porque me dieron en aquel momento, 1983 creo que fue, 84 por ahí, me dan un título, me nombran algo de la Academia de Intelectuales del Cono Sur, me nombra miembro. Y bueno, eso es una. Y en Chile tuve la suerte de conocer a Nicanor Parra. En Bolivia obtuve la distinción como embajador universal de la cultura por el gobierno de Tarija de Bolivia. Y ese mismo título se lo fuimos a dar a Nicanor Parra en Chile. Y tuve la suerte de conocer a Nicanor Parra. Y ahí estábamos con René Aguilera de Bolivia, otro boliviano más que ahora se me fue el nombre, y un chileno que fue el que nos llevó, y una venezolana que es Recualida Pérez. Y tuvimos una tertulia que nos dieron 3 minutos y terminamos toda la tarde. Y fue algo maravilloso. Me imagino. Y le entregamos de parte de Evo Morales aparte del título de embajador universal de la cultura, una medalla que le mandó el gobierno a él, al señor, y fue algo estupendo ver a una persona con una lucidez impresionante. Y lo vimos con 99 años. ¡Wow! ¿Y todavía se mantenía? Se mantenía, él vivía hasta los 103 años. Y nos mostró sus cuadernos, y hubo un intercambio, yo le mostré cómo escribo y él me mostró cómo escribía, y escribíamos igual. ¡Wow! El mismo estilo. Claro, que muchos no tienen idea que hay cosas que son universales sin que lo digamos, ¿viste?
Y díganos, ¿tiene algún proyecto Sí. actualmente? Me ha comentado usted que va a Tengo un viajar. libro, sí. Bueno, me voy a México. Estoy terminando un trabajo para México ahora. Me voy a un encuentro en México organizado por la Universidad Cultural. Vengo y voy a estar en Ayacucho, en la universidad, donde me pidieron un trabajo de la cultura por la paz en la universidad, la Universidad Nacional de Ayacucho. Y después me voy a Honduras, donde voy a estar en una universidad en Honduras, y donde voy a estar en una serie de colegios, donde ya entregué un trabajo que me pidieron. Y aparte estoy con un libro mío que está en vías de editarlo, estoy dándole los toques y escribiendo todos los días. Todo el tiempo. Sí, mi pasión es eso, ¿no? Las letras y brindar ayuda a todo el que necesita. Claro. Y dígame, ¿cuál de sus 18 libros ha sido el más sentido para usted? El que realmente le ha tocado, o sea, bueno, mira, el yo alma. edité con Juan Benavente, bueno, el primero que está, El novelista del trompo, es un libro que está editado con Vicio Perfecto, Vicio Perpetuo, que es con Julio Benavides. Muy buena edición, un libro que está agotado. Estos otros los he editado ya con Juan Benavente. Es una narrativa, Es ¿no? una narrativa. Usted, aparte de escribir poesía, también escribe narrativa. Soy narrador, me considero escritor, y el escritor es todo. Claro, en realidad sí, el escritor escribe Entonces, todo. tengo la facilidad de la poesía y me considero un poeta social. Mi influencia está en Lorca, Machado, mucho Machado, Miguel Hernández, y después en mi liberación propia, ¿no? Claro. Yo tuve que pasar como todo el mundo, escribí algún soneto, no es lo mío. ¿No escribe usted? No escribe sonetos. No. O sea, nosotros, me considero un creador. Un creador no imita, genera. Claro. Mi narrativa, tengo una narrativa con la que yo me divierto, y tengo una narrativa con la que estoy contando. Son dos narrativas. Tengo la influencia de Cortázar y de Borges, naturalmente. La de Ciro Alegría. Esa es una cosa que me he dado cuenta. Tengo en mi sangre, ya lo tengo, Florencio Sánchez, de mi país. Tengo también un Roberto Ar, de Argentina. Entonces, como podés ver, tengo un crisol de cantidad de cosas, y me gusta Tolstoy. No me gusta Dostoyevsky. No me gusta Onetti. Y tengo la suerte de que conocí a Idea Vilariño. Y me gusta Eduardo Galeano y me gusta Mario Benedetti. Pero yo tengo en mi país vivos, tengo a Rosenkopf, que es muy buen narrador. Tuve un Carlos Maggi, tengo mi maestro que es Rubén Blosa de Revere, que lo considero un buen narrador y que creo que generó en nosotros un grupo de narradores donde formo parte con Ada Vega de los narradores, que Uruguay todavía no se ha dado cuenta que ha generado esto todavía, ¿no? O sea, como siempre, después que nos morimos alguien va a decir, ¡ah, mira qué vida! Y a mí lo que más a la pregunta que vos me decís, ha sido uno que salió con Juan Benavente, que no está acá, que es Cartas a un adolescente. Es un libro que está agotado. Cartas a un adolescente. Sí, en 3 meses lo agoté. En 3 meses se agotó. Se agotó, se vendió, ese libro se vendió. Se vendió a precios económicos para que le llegue a la gente. O sea, yo no comercio. O sea, es el costo del libro más que nada. Y es un libro de cerca de 200 páginas donde es mi biografía. Y es como me hago un escritor y como todo lo que he pasado. Donde hago las denuncias sociales
porque estamos en estos tiempos donde hoy acaba de haber una marcha, no te metas con mis hijos, que es una idiotez, no te metas con mis hijos, ¿los hijos de quién? De Cipriani, de algún cura de estos nuevos, ¿de quién? Mujeres solteras haciendo una marcha, niños haciendo una marcha, no te metas con mis hijos, ¿los hijos de quién y de qué? Dicen de algo de la cultura, que el libro que está en el sistema educativo es pornográfico, no sé cuánto. Quieren seguir mintiéndole a la gente que enseñaba y educaba. A los pueblos hay que educarlos. Y el cambio de la sociedad viene con la cultura. Si nosotros educamos, entonces la sociedad cambia. ¿Viste? No hay otra. Estamos viendo una situación muy difícil. América está en este momento en una situación muy crítica. Estamos por transformarnos en la Europa del 14, de 1914, cuando se fue la Primera Guerra. ¿Todo por qué? Porque hay un país que está enfrentado y el resto está siguiendo lineamientos. Sin importarle a la gente, ¿eh? O sea, hubo la guerra en España, pero no les importó a la gente. La guerra se hizo, pero no les importó a la gente. No importa todos los que murieron, porque en la Primera Guerra Mundial murió más gente que en la Segunda Guerra Mundial. Y parece que se han olvidado. Pasó... hubo muchos exterminios, el exterminio armenio, los judíos, muchos exterminios. Incluso hubieron exterminios acá en América. ¿Viste? Entonces, todas esas denuncias sociales no son políticas, son sociales. Y para eso estamos haciendo. Entonces tenemos que cantar y poner nuestra voz. Y no a la voz de un partido político, ¿eh? No, de la sociedad, que es otra cosa distinta. Porque los partidos políticos están a espalda de los pueblos, porque ellos tienen los intereses por llegar al poder, pero no por llegarle al plato de la gente, ¿viste? Para que la gente se jubile. ¿Por qué no tienen ustedes acá en Perú una educación laica, gratuita y obligatoria? Porque no le conviene a ningún tipo de poder, a ningún partido político, porque lo vas a cuestionar. Porque si vos educás, un niño te puede cuestionar. Eso es mentira, te va a decir. Porque la Constitución dice esto y usted está diciendo otra cosa. ¿Cómo puede ser que los políticos en estos momentos estén amedrentando al público con leyes que están para protegerse? Que está mal la ley del aborto, pero sí que yo ande en relaciones con alguien que la deje embarazada y que se las arregle. ¿Ese es el valor? ¿Cuáles son los valores? ¿De qué valores me están hablando? No, porque la Biblia no dice que los valores. Entonces todos se van. Y entonces ahí aparece la escritoría, y ahí aparecen en algunos cuentos que yo escribo, denuncio todas esas cosas. Por ejemplo, Carta de un adolescente es mi adolescente. Claro. Para contarles que en mi época pasaba lo que pasa ahora. Hay niños que están explotados, que quieren trabajar, no saben cómo llegar a ser escritor. ¿Cómo voy a ser escritor? ¿Cómo yo quiero ser escritor? ¿Cómo hago para ser escritor? Y todavía vienen sin vergüenza a decirte, anotate en mi academia que yo te enseño. El escritor nace y se hace, andando. No existe academia de escritor ni de poeta, se nace. No vas a la universidad a ser poeta y ser escritor. Eso lo haces vos. Cada uno tiene su estilo. Y entonces cuando vos le decís a un niño, hace una carta, cuando nace un escritor, estás en el salón de clase y te enamorás de tu maestra. Qué bonita que está. O del maestro. Qué lindo que es. Qué lindo que le quedan los lentes. Esos bigotitos. Ay, esos ojos. Creo que me miró. ¡Ah! Y empiezan a hacer dibujitos. Ahí nace el escritor y el poeta. Ahí sí. Comienza. Y porque después se va desarrollando. Claro, ¿por qué nace un escritor? Porque es la forma de comunicarse que tiene. Porque no lo puede decir, porque es tímido, y entonces empieza a escribir. Por ejemplo, yo me enojaba con alguien y este hijo de la madre, ojalá que reviente, que lo pase un camión por arriba, que venga un tren y que lo deje chato. Pero eso lo escondía, ni loco que le iba a mostrar, ¿no? Cuando era chico yo me leía, mi lectura fue el diccionario.
Lo único que me dejaba en mi casa era un diccionario que era un manchacota así, que eran unos cuadrados, ¿no? Y yo me leí todo el diccionario. Y con eso, porque como yo era medio chico, me metía con los grandes y me mataban a palo. Entonces yo le decía, léelo, encontraba una palabra rara, y iba y le insultaba al otro, ¿viste? Y era una forma de ataque. Y ahí comienza, esa fue una lectura. Corazón es otro de mis libros de cabecera. La serpiente de oro de Ciro Alegría es otro de los libros que me ha gustado. Vargas Llosa me gustó, La muerte de Palomino no sé cuánto, y La tía Julia del escribidor. Ese fue el libro que más me encantó a mí porque es mi estilo. A mí me gusta jugar con los tiempos, el flashback. De los peruanos, ustedes tienen muy buenos poetas nuevos y que no tienen paso, yo que sé, tienen una Patricia del Valle, tienen el mismo Juanito Benavente, es un buen narrador, tienen a, bueno, ahora se me van los nombres, ¿no? Susunaga, es uno de los grandes escritores que tienen y que como que me parece que lo están olvidando, ¿no? Y el creador no tiene límites y el creador no lleva reglas, entonces al no tener reglas, un creador es distinto a alguien que sigue, por ejemplo, Concurso Soneto no es un creador, está haciendo un sistema, está copiando. Por eso yo no concurso. He recibido muchas distinciones, agradezco todas las distinciones que he recibido. La última que recibí es Huésped Ilustre de Cajamarca, y le estoy muy agradecido a todos. La Asociación Metropolitana de Escritores y Poetas y Artistas de Lima me ha dado muchas distinciones, y soy la Pluma de Oro, embajador de la literatura. Y lo que a mí me interesa y que esta entrevista espero que sirva es para los jóvenes, claro, para los que están empezando. ¿Cómo nace el escritor? El escritor nace escribiendo una pequeña nota desahogándose ante un sentimiento de bronca o de amor. Me enamoré de ella, la odio a aquella, o lo odio a aquel. Y ahí comienza todo. Y entonces en Cartas de un novelista es mi adolescencia. Es lo que le pasa a todos hoy. Entonces, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a llegar a la universidad? ¿Qué campo de carrera? Yo quiero ser escritor. Entonces me leí todas las biografías y todos los escritores eran hijos de un abogado. Todos trabajaban en el bufete de abogados. Todos trabajaban en los diarios. Entonces yo salía a mi barrio a ver dónde había un diario para yo pedir trabajo. Y era todo el ensueño de todo aquello que yo había leído que no lo encontraba, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno hizo como una gran ficción. Entonces un escritor es un ser humano que escribe. Entonces cuando yo descubrí que en una biografía acá vivió Neti en Venice y Goyen, ¿qué nunca fue? Y entonces yo prometí que cuando yo fuera lo que fuera, iba a ir al colegio. Y eso es lo que trato de hacer en todos lados, y dar esperanza y ayuda a lo que se puede. Y nada es imposible. Y te felicito públicamente a vos por tu poesía. Y ahí está el tema, que es un poeta. Un poeta es aquel que escribe del sentimiento y lo pone. Y hace que la transmisión de eso que escribió, como vos lo escribiste, se sienta. Cuando el que lo escucha o lo lee, lo siente. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor que usted me diga ello. Y bueno, lo tomo y lo recibo y bueno, uno nunca termina de aprender, así que... No, siempre estás aprendiendo. Sí, siempre estoy aprendiendo. Sí, siempre, yo sigo aprendiendo. Y siempre aprendes hasta de los que no saben nada, porque ahí vas a aprender más todavía, porque ahí vas a ver errores, por ejemplo, que no vas a cometer. Lo otro, y esto es un consejo a todos, cuando no escribas que no tengas capacidad de escribir, no copies, no escribas. Ahí terminó. Rey Chinique cometió plagio, Isabel Allende cometió plagio.
yo firmé para que a Echenique le retiraran el premio de la Feria del Libro de Guadalajara. Fui uno de los tantos escritores que firmamos un documento. Y eso tiene que quedar muy claro acá, en todo, para los jóvenes, porque tenemos que hacer una cosa nueva. El que no tiene, cuando se te va la capacidad, no tenés por qué seguir escribiendo si ya se te fue la musa. Sos un grande, ya está. No tenés por qué copiar. O sea, es una falta de respeto a vos mismo. Después de haber hecho una gran obra como hizo, copiar. Tiene toda la razón. Bueno, estimado Enrique, quiero que se dirija a todos los seguidores de Viaje Cultural para que puedan sintonizarlo y para que todos nuestros amigos, seguidores, queridos poetas, pues puedan disfrutar de esta grandiosa entrevista. Bueno, primero, muchas gracias y a todos. ¿Qué es este? Este es un canal donde la comunicación fluye y la cultura necesita de esto. Y entonces, como gestora de esto, sos muy importante para tu país. Pero no solamente para tu país. Al estar entrevistándome, estás abriendo un marco distinto, más amplio, a nivel internacional. Y hoy, con los medios que hay, la cultura necesita de esto, necesita mucho de vos. Y te felicito por tu trabajo. Esto está bueno, esto no es comercial. Y entonces aquí está la diferencia. Hay un señor que parece que hace una lista, yo me enteré, que hace una lista de los mejores libros y hace la lista de los mejores libros según lo que él ha leído y de sus amigos. El mejor libro lo vas a leer, así sea un libro roto y todo podrido, que encontraste en el suelo. Ese es el mejor libro, porque te gustó. Y no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Lo que yo escribo o lo que yo digo no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Le va a gustar a uno, le va a llegar a uno. Y eso es lo que vale. La crítica literaria y eso, a veces los críticos, en Uruguay hubo un señor que se llamó Daniel Rodríguez Monegal y fue un tipo que jodía cantidad de gente. Entre otras cosas, casi mató a Mario Benedetti, que le dijo que gracias por el fuego lo prendía fuego. Y es una de las grandes novelas de Mario. Entonces, la crítica es de cada uno. ¿Te gusta o no te gusta? Este es un plato de comida. Te sirven en la mesa la misma comida a todo el mundo. A uno le gusta con sal, con más sal, con menos sal. A uno no le gusta con nada y le pone otro condimento. Eso es la literatura. Y no hay gusto. Y no hay un padrón. Esto tiene que escribir así porque si escribimos todos iguales, una manga de tarados. Y no seríamos mundo. Entonces, no existe la lista de fulanito. La lista de fulanito es un viejo de miércoles que puede estar leyendo una revista porno y te dice, vos, mirá qué bueno este. Ah, este también, el mejor libro que he leído, y está mirando otra cosa. Entonces, yo la verdad que al respecto de las lecturas, cada uno tiene que tener su gusto. Esa es la libertad. Así que te felicito y muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, nos estamos viendo en otro recorrido cultural. Nos vemos. Chao. Chao.